En las noches de luna llena se escuchan aullidos a lo lejos. Un ser humanoide con piel de lobo acecha, con una fuerza descomunal y una ira bestial, dispuesto a asesinar a todo aquello que se cruce en su camino. Solo la plata es capaz de protegerte. Al menos eso es lo que nos dice el mito popular acerca de los hombres lobo. Hombres o mujeres que tras una metamorfosis se convierten en una bestia. Esta palabra es clave para hablar del arquetipo del hombre lobo. Metamorfosis. En videos anteriores hablamos sobre los tropos del vampiro y el fantasma. Si ya los viste, seguro recuerdas que hay muchas historias dentro de este arquetipo sin que el villano sea uno de estos seres. Bueno, lo mismo ocurre con el tropo del hombre lobo. Cuando hablamos de arquetipos literarios, este consiste en un personaje que sufre una metamorfosis para convertirse en algo bestial y que pone nuestra vida en peligro. Así, las historias sobre nahuales y wendigos también forman parte de esta clasificación. Debido a estas características, hay quienes proponen al clásico cuento Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson como parte de este arquetipo. La verdad es que yo discrepo un poco con esto. Si bien algunas adaptaciones y las parodias de este cuento nos muestran a un personaje debilucho que se convierte en un monstruo tras tomar una poción, esto no es del todo así en la historia original. El libro nos muestra a un científico que, en efecto, toma un brebaje para liberar su otra personalidad. Una persona grosera, incapaz de mostrar empatía o remordimiento, pero no un ser bestial. En una parte, incluso, refieren a Mr. Hyde con una estatura inferior a la del Dr. Jekyll. Un mejor ejemplo lo podríamos encontrar en la historia de Lizzie de Stephen King. En esta novela, el padre y el hermano de Scott Landon son víctimas de un extraño padecimiento al que se refieren como mal rollo. Al hermano le llega cerca de los 13 años y lo hace actuar cual lobo rabioso, lanzándose ante su hermano y su padre, tratando de herirlos con uñas y dientes. Tanto Scott como su padre se las arreglan para mantenerlo amarrado en el sótano, con la esperanza de que vuelva a ser el mismo en algún momento. Lamentablemente, eso no llega a ocurrir, y el adolescente termina muerto luego de negarse a comer. Poco tiempo después, el mal rollo alcanza al padre, quien pierde su raciocinio y persigue a Scott con un hacha. A diferencia de Paul, su hijo, este hombre logra recuperar su lucidez por un breve momento, que apenas le alcanza para dejarle un mensaje escrito a Scott, pidiéndole que acabe con su vida. Huelga mencionar que King describe algunos cambios físicos al sufrir el mal rollo, como una mayor cantidad de vello y un notable aumento de estatura. ¿Recuerdas que con los vampiros hablábamos de asesinos sin poderes sobrenaturales? ¿Que a veces los fantasmas vienen en forma de enfermedad mental? Pues en ciertas ocasiones las dos condiciones pueden presentarse juntas para convertir una historia sin tintes de fantasía en un cuento de horror que pertenezca a este género. Quizás un hombre de bien que, tras ingerir alcohol o alguna otra sustancia, pierda la cabeza y esté dispuesto a causar el peor de los daños a quien tenga enfrente. O un veterano que, víctima de su trastorno de estrés postraumático, se convierte en una máquina asesina, incapaz de distinguir entre amigos y enemigos. Una situación similar podría contarse de una persona con trastorno de identidad disociativa, o como se le conoce más comúnmente, personalidad múltiple. Al mencionar este trastorno, seguro que viene a la mente Glass, una película sobre un hombre con varias personalidades, algunas amables, otra inocente, pero también una temible.
que condensa la fuerza de todas ellas, obteniendo una fuerza inhumana, como si, de hecho, fueran varias personas en una. La película ha recibido críticas mixtas, y quiero señalar que varios psicólogos la han acusado de desinformar con respecto al trastorno de identidad disociativa. En las historias de los guerreros vikingos se habla de una clase de superguerreros llamados Berserk o Berserker. Quizás hayas escuchado la palabra, pues se ha usado en diversos juegos de rol para designar a una clase. En la realidad, estos se distinguían de los demás por entrar a la batalla sin una armadura y con una destreza brutal que recordaba más a un animal que a un humano. Podrían recibir heridas que serían mortales para cualquier otro y seguir luchando, en ocasiones incluso sin distinguir entre enemigos y aliados. Se cree que estos guerreros eran capaces de entrar en dicho estado de euforia por la ingesta de un hongo presente en el trigo, el cual tiene el mismo principio que el LSD y podrían haberlo ingerido en el pan o la cerveza. Al hablar de guerreros de época, quizás nos haga pensar más en una historia épica que en una historia de miedo. Pero quiero que imagines por un pequeño momento cómo te sentirías si por una terrible suerte terminases cerca de una persona en estado berserker, con una fuerza superior a la que debería tener y una agresividad propia de un animal rabioso. Esa persona, que debiera tener el semblante de alguien poseído, lentamente gira su cabeza y te observa. Su espalda se arquea al tiempo que su cuerpo se acomoda para balanzarse en tu dirección. ¿No estarías un poco angustiado? En fin, este es el dibujo licántropo. Si quieres verlo, descargarlo y ver mis otros dibujos, recuerda checar mis redes sociales, las cuales te dejo en la descripción del video. Un like y un comentario me ayudan mucho. Sin más por comentar, me despido. Mantén la plata cerca.